öldürecekler oğlumu. Ecmel boş mu duracak sanıyorsunuz? Yaptı, yine yapacak. Anne içeride o. Aptal olma, Nare Şahin'e yaptıracak. Biliyorsun Şahin öyle bir şey yapmaz. Yapmaz dedim, o kadar çok şey yaptı ki. Sen bulursan ne olacak? Ayrılmak istemiyoruz derlerse. Ne yapacaksın? Sen değil miydin aşk için savaşılmalı diyen? El silencio de la noche se sentía como una paz antes de la tormenta en las tierras de Albora. Pero todos sabían que esta paz no podía durar para siempre. Había una nueva intriga en cada esquina, un secreto escondido detrás de cada mirada. Mientras el amor, la lealtad y la traición se mezclaban, todos estaban reescribiendo su destino. Cuando Alia se encontró con Cian frente a la casa de Mine, sus dudas se hicieron aún más claras. Cuando Alia se encontró con Cian frente a la casa de Mine, sus dudas se hicieron aún más claras. Las palabras de Cian, vine a buscarte, sonaron como una mentira susurrada en su oído. ¿Realmente vino a buscarla o tenía un enfrentamiento pendiente con Mine? Mientras la mente de Alia estaba nublada por las respuestas evasivas de Cian, su corazón ya estaba en otra guerra. Preguntas que no debería haber hecho comenzaron a fluir de sus labios, rompiendo las cadenas de su curiosidad. ¿Podrías tener una relación con la mía? Esta pregunta tomó a Cian por sorpresa por primera vez. ¿Pero la respuesta? Estaba tan vago como siempre. Cuando se encontraron frente a la casa de Mine, cada pieza pareció encajar sola. Alia no podía preguntarle a Mine directamente. Pero siempre había una duda en él. Ahora estaba parado justo en el borde. ¿Qué estabas haciendo aquí? Cuando preguntó, Cian volvió a responder magistralmente. Me dijeron que estabas aquí. Vine a buscarte. Alia frunció el ceño. Habría venido yo mismo, dijo. Cian hablaba constantemente sin mirar a Alia. Sin embargo, su propósito era hablar con Mine. La mía, en cambio, quería que Alia aprendiera todo por sí sola. Tuvo una oportunidad, pero una vez más se quedó con las manos vacías. Cuando subieron al auto, Alia se sintió perturbada por las respuestas evasivas de Cian. Preguntó directamente. ¿Podrías tener una relación con la mía? Cian nunca había esperado una pregunta tan clara. Él no sabía qué responder. Sin embargo, todavía no dio una respuesta clara. La curiosidad de Alia ya estaba empezando a devorarla. Cuando llegó a casa y se retiró a su habitación, comenzó a enojarse consigo mismo. Estaba enojado por su deseo de aprender, por su curiosidad. ¿Y a ti qué te importa?, se dijo a sí mismo. ¿Y qué pasa si así es? No es asunto mío. Pero él lo sabía. Alia también había dejado de resistirse. Él ya estaba empezando a enamorarse. Cian estaba contento con el interés de Alia. El hecho de que él estuviera interesado en ella demostraba que estaba impresionado. Pensó que el vínculo entre ellos se estaba fortaleciendo. Sonrió ante el viaje de Alia. Alia se sintió atrapada. ¿De qué te ríes?, espetó. Cian simplemente dijo, así de fácil. Pero en ese momento estalló una crisis completamente diferente. Kaya había secuestrado a Zerrin. La casa de bodas de repente se convirtió en un desastre. Cuando la madre de Zerrin entró en su habitación, no pudo encontrar a su hija allí. Cuando Sedat fue a recogerla y no pudo ver a Zerrin, descargó su ira contra su madre. Las cosas se pusieron realmente complicadas. Sin embargo, Kaya y Zerrin ya se habían puesto en camino. Había una gran multitud siguiéndolos. Mahmud Aga llegó a Cian. Es una cuestión de honor. Los ojos de Cian se entrecerraron. Tenemos que encontrarlo antes de que lo hagan ellos. De lo contrario, matarán a mi hijo. Sadakat dijo, Ekmel no permanecerá de brazos cruzados. Pero está en prisión, respondió Nare. Lealtad meneó la cabeza. El halcón está afuera. Él le obligará a hacerlo. Alia intentó calmar a Nare. No te preocupes, Zain no haría algo así. Pero había miedo en los ojos de Nare. Hizo todo lo que le dije que no haría. Nare había visto a Zain y Demir juntos cuando estaban en el hospital. Entonces es verdad. Actuarán juntos. Alia habló con Cian. ¿Qué harás si no quieren irse? ¿Vas a matarlo? Cian miró fijamente a Alia. ¿No fuiste tú quien dijo que hay que luchar por el amor?
Y ahora había llegado el momento en que todos fueron puestos a prueba. Las preguntas en la mente de Alia ya no podían permanecer sin respuesta. Las incertidumbres decían, los miedos de Nare, la huida de Zerrin. Cada uno luchaba su propia batalla. Pero ¿quién sería el ganador de esta guerra? Cuando Cian miró a Alia a los ojos, otra verdad salió a la luz. Alia ya había perdido su corazón por él. Y él lo sabía. Por otro lado, la fuga de Zerrin estaba a punto de convertirse en un desastre. Las palabras de Mahmut Aga resonaban en los oídos. Es una cuestión de honor. Entonces, ¿qué pasa ahora? Mientras todo está tan confuso, los secretos del pasado se revelan y cada uno se enfrenta a sus propias verdades. Cian y Alia realmente se rendirán a sus sentimientos o se perderán en un amor imposible. El escape de Zerrin y Kaya los llevará a un final feliz. O serán arrastrados a un desastre irreversible. Y lo más importante, ¿quién será el verdadero vencedor de esta guerra que se libra en tierras de Albora? Algunas batallas no se libran solo para determinar el ganador. A veces las mayores victorias las consiguen aquellos que creen que han perdido. El final de esta historia aún no se ha escrito. Pero muy pronto todos tendrán que enfrentarse a su destino. Esperaremos y veremos. Nos vemos en el próximo episodio, espectadores de Far City. Adiós.